Y así con esta musiquita super low-fi, super tranqui, elegida claramente por el oído superbiónico De de Luca. Luca, vamos a entrar tranquilos para ir aflojando ahí mientras van preparando el almuerzo, ya son 11:30. Es feriado, pero sabemos que hay muchos del otro lado escuchando, o sea que la gente ya madruga ya y directamente se va levantando. Y les Bueno, igual, venimos... 11:30 no es madrugada, ¿eh? Bueno, pero Bueno, ya me imagino que bueno, ya un feriado te la creo, un feriado te la creo. claro, en los feriados se madrugan Está. a las 11. Lo tenemos acá en el piso, le damos la bienvenida a el querido Juan Machado. Buen día. Buen día, la musiquita es como, llegó el embole. Llegó el del No, embole, para me mató. para nada, para nada, para nada. ¿Querés algo más rockero? Más Un punk. poquito más arriba. Ahí va, ¿Esto? esa es. Ahí va, mejor, unos bajos querés vos de fondo. Bien, la música la dará igual la recomendación, el tema que nos traigas en el día de hoy, y eso definirá el ritmo del día. Uy, justo dijiste ritmo y es un autor que se toma su licencia. Fabián Casas dijo que la literatura de Juan José Saer era el momento en que en Matrix se frena la bala. Que la literatura de Saer sucede ahí. Bien, Saer interesante. es un autor que se toma 6 páginas para que un personaje baje la vereda. Ok. Entonces dijiste la palabra ritmo y justo viene al caso. Pero bueno, les hablo un poquito primero de Juan José Saer, escritor santafesino, argentino santafesino, nació en el 37 en Cerodino, un pueblito de Santa Fe, y muere en París en el 2005. Se va joven a vivir a Francia. Es un autor que se pelea con la crítica, ¿no? Un autor en su momento no comprendido. Hay mucha correspondencia por esta novela que vamos a hablar hoy, que es Glosa, que tal vez sea una de sus obras máximas y la novela política más importante de la literatura argentina. No lo digo yo, lo dice Martín Cohen, lo dice Beatriz Arlo, si lo digo yo. También era válido. También era válido. Entre Beatriz Arlo y Juan Machado... Paridad. Hola Beatriz. Mirá si me pongo novio en Beatriz Arlo. ¿Por qué de novio? ¿No podrías adoptarla como madrina? No, de novio nada. No hay medias tintas. Apurate acá. porque no le queda mucho. Por eso capaz que quiera. Pero bueno, Juan José Saer. Sí, Autor que se va a vivir joven a fines de los 60 a Francia bien. y que escribe una buena cantidad de novelas, que escribe muchos cuentos, que escribe una muy buena poesía, un hijo de Juan L. Ortiz, digamos. Juan L. Ortiz es un poeta de poetas, un escritor de escritores, fue como un gurú literario de la literatura argentina. En su momento él vivía al borde del río, en una casita en el medio del campo, no publicaba lo que escribía, pero todos conocían su poesía, y que es una poesía tremenda de Juan L., y que los escritores iban a visitarlo como a un gurú, y de ahí desciende toda esta literatura del río que hablamos en la columna anterior con Antonio y Benedetto, no sé, que hoy se extiende a Selva Almada, por ejemplo, y demás. Viene de ahí Saer y bueno, se va a vivir a Francia, vive en Francia, pero bueno, vamos a hablar de una novela puntual de Saer, que es Glosa, que fue publicada en el 86 en Argentina, que él escribe viviendo en Francia, y que es una novela sobre la dictadura, que él escribe en dictadura y publica en el 86. Bien. Pero para hablar de Glosa hay que hablar de la memoria, y para hablar de la memoria en la literatura argentina, todo conduce a Borges. Digo, si decimos memoria en la literatura argentina, decimos Funes el Memorioso de Borges, que es este cuento de los años 40 de Borges, que es el tipo que todo lo recuerda, que no puede olvidar nada. Cada cosa que sucede la recuerda, y es tremendo. Y es un texto sobre la memoria absoluta. Saer, que va a escribir un ensayo que se llama Tengo que sacarme este viejo de encima, habla de operar por afuera de Borges, de escribir por afuera de Borges, cosa que es muy difícil y que Saer intenta todo el tiempo.
Y en contraposición a ese ejercicio de memoria que hace Borges de la memoria absoluta, Saer escribe este libro que se llama Glosa, que es la no memoria. ¿De qué va Glosa? Glosa va de dos tipos que caminan 21 cuadras por la calle principal de Santa Fe durante 58 minutos y hablan de una fiesta a la que ninguno de los dos fueron. Si te digo eso, no leí ni en pedo, es un embole. Los tipos charlando, caminando, hablando de una fiesta que no fueron. ¿De dónde viene esta idea? Y también la fascinación de Saer por las estructuras. Casi que no se puede escribir si uno no tiene una estructura. Es muy difícil. La literatura, el texto se te va para todas partes. Entonces, Saer está en Francia, en un pueblito de Francia, con su compañera que era profesora de filosofía, me parece. Esta anécdota me la contó ayer Juan Matio. Y se enferma Saer, levanta fiebre y está medio delirando y su biblioteca había quedado en Argentina y le pide a su compañera que por favor le traiga un libro. Y su compañera va y le trae el banquete de Platón y cuando vuelve su compañera, Saer está sentado escribiendo. Le dice, vos no estabas enfermo, la literatura cura, dice Saer, encontré una estructura. ¿Qué es glosa? Una reescritura de el banquete de Platón, que es esto también, ¿no? La misma. Los tipos caminando, claro, pensando, hablando sobre algo que no vivieron ninguno de los dos. Claro. Y ahí está el otro link entre Borges y Saer. Tanto Borges como Saer van a buscar sus estructuras a literatura clásicas. Van a buscar su estructura, Saer al banquete de Platón, Borges a literatura islandesa del siglo IV. Digo, van ahí a buscar, no buscan en contemporáneos o en textos más cercanos, claro, que son derivados de derivados de derivados de derivados, sino van al hecho conciso. A la fuente. Claro, a la fuente precisa. Eso es lo otro que linkea a Saer con Borges. Y de golpe Saer, que quería escribir sin Borges, escribe con Borges. Claro. Es todo el tiempo... Es inevitable Borges. Es inevitable Borges. El único... recién hablaba ahí afuera con Jero de Manuel Puig. Manuel Puig es el único que opera por afuera de Borges en la literatura argentina. El único. Porque no le interesó, yo no creo que no lo haya leído, pero sí que agarró todo lo que Borges dejó. Fuera. Claro. Y acá Saer hace un movimiento parecido. Agarra cosas que Borges dejó afuera. Di Benedetto agarra cosas que Borges dejó afuera. No que no las vio Borges. Bueno, valga la redundancia. Pero... Es preciso. Pero que no le interesó a Borges hablar de eso, ¿no? Que también, tal vez por decisiones políticas o no, de Borges, decidió dejar afuera. Después, bueno, glosa es esto. Son estos dos tipos caminando que van charlando, hablan de... Se toman muchas páginas para hablar, por ejemplo, de la intencionalidad de los mosquitos. Si los mosquitos pican por inercia o por intención. Y vos estás ahí y vas caminando con ellos, y hay subordinadas, si hay repeticiones, si hay oraciones difíciles, oraciones que de golpe son un párrafo. Claro. Una oración puede durar un párrafo. Esto de malas lecturas de Saer confunden a Saer con a mucha coma y nada más. Y basta ver cómo respira un texto de Saer y cómo respira un texto de alguien que solo pone comas. Sí, copiar una estructura no significa... Imitarla no significa haber producido algo... Sí, o saber utilizarla. Algo mejor o saber utilizarla, claramente. Yo después le voy a leer cómo comienza Glosa, que es totalmente caótico el comienzo, para que vean cómo respira un texto de Saer. Pero también esta novela viene a poner fin a una discusión que es la de Florida y Boedo, ¿no? La literatura de las formas, la alta literatura, la de Borges, Bioy Casares y demás, toda esa literatura de Revista Sur, ¿no? Que era la literatura elitista de Argentina, contra la literatura de Boedo, la literatura política, la literatura que en su momento resignaba formas y estética por ser clara políticamente. Saer agarra esas dos cosas y así las mezcla y dice, mira, esto. Claro. Una literatura que es de las formas,
un libro netamente de lenguaje, y un libro con un peso político infernal. Que no quiere decir que no lo haya hecho alguien antes, seguramente, se haya hecho o se haya intentado. Ninguno de esos libros tiene la contundencia que tiene Glosa, tiene el peso que tiene Glosa, que va a trabajar esto, la no memoria y cómo se mantiene la memoria. ¿Borges llegó a leer a Saer? Sí. A Saer, a Di Benedetto, dicen que Saer le gustaba mucho. Pero bueno, Borges no le regalaba un halago a nadie. Por eso pregunto. Capaz había tirado una buena. Pero sí, son contemporáneos. Borges muere en el 86, creo. Sí. El año que sale esta novela, precisamente. No sé Sí, si habrá en leído realidad Glosa. lo pensé por eso, porque justo chequeé que se había muerto. Se murió el mismo día que yo cumpleaños, mira. Tremendo. Mal. ¿Reencarnaste sos Saer? No, Borges. Ah, Borges. Soy Borges. Ay, tremendo. Yo que no sé escribir, pero. que dejé gráfica 5 veces, pero soy Borges, claramente. Glosa tiene algo que sumado es tremendo, que es la repetición. Él va a repetir, pero tiene algo que yo no he visto en otros libros, no lo he encontrado. No repite palabras, repite frases largas. ¿Las repite de forma continua o aparecen las mismas No, frases? las repite párrafo por medio, a veces. Digo, esto de que por ahí cuando te enseñan a escribir, o vos empezás a escribir un cuento, o tus primeros cuentos, lo que sea, te dicen, no, la repetición de palabras no. En Nadie Nada Nunca... Nadie Nada Nunca. Nadie Nada Nunca es una novela que tal vez me guste más que Glosa. Es una novela que escribe Saer en dictadura y que es en un pueblo de Santa Fe desaparecen caballos. Es un novelón impresionante, pero está plagada de repetición, inclusive más que en Glosa, y él usa, por ejemplo, la palabra lamentablemente todo el tiempo. Y es, lamentablemente movió la cabeza, sentó el cuerpo lamentablemente en la silla, que lamentablemente, y se pone medio insoportable, Claro. y vos decís, pará un poco, loco. Pero Nadie Nada Nunca, él elige comenzar Nadie Nada Nunca diciendo, no hay en principio nada, punto, nada. Y te cuento una novela. Digo, esas cosas tiene Saer, Claro. pero tiene estas repeticiones largas, que son oraciones muy largas, que repite continuamente. Y en un momento, cuando él sabe que el lector ya lo tiene, empieza la repetición y pone coma y etcétera. Y el lector ya sabe. Entonces vos estás adentro, estás con Saer. Y en un momento él está, que está mucho esto en glosa, él está escribiendo y dice, dijimos, ¿no? Le pregunta, es como que lo que hacía Olmedo con el humor de romper la cuarta pared y hablarle en el medio de un sketch, mirar a cámara y decir, no, este no. Bueno, Saer lo hace todo el tiempo en la literatura. Dijimos, ¿no? Habíamos dicho. Sí, dijimos. Y sigue narrando. Entonces tiene al lector, el lector es parte. Claro. Y eso es... Le está hablando directamente, no hace esa cuestión de que, o sea, como eso que tiene más el cuento de no le estoy hablando a nadie. Claro. Eso es tener muy presente el lector a la hora de la escritura, que esto se pregunta mucho a los escritores. Nosotros cuando hacemos entrevistas en plástico solemos preguntar qué tan presente está el lector o ese lector que se imagina a alguien que escribe a la hora de la escritura. Algunos te dicen, no, nada, no me interesa nada. Y acá en Saer se nota que escribe con el lector acá. Claro. Y que lo hace parte y que lo mete porque sabe que si no es un texto que pierde lectores. Claro. Digo, el que entra a leer a Saer, si se queda gana, como Claro. decía la Iseca, el que se queda gana, y es un libro complejo de leer, es lento, es muy lento. Esto se toma 6 páginas para que un personaje baje el cordón de la vereda, cuando en realidad eso en la literatura tiene que pasar en un renglón. Claro. Entonces Saer se toma el tiempo que eso, ahí se pone a dialogar con Proust. Digo, Proust tiene esto de... Hay una escena memorable de Proust que es el tipo va a comer una galletita, el presente se detiene y el que viene es el pasado.
narra el pasado y el tipo termina de comer la galletita. Saer hace eso, pero como en esta novela el pasado es ausencia y no se recuerda, no hay pasado al que ir y va al presente. Y entonces narra el presente en vez de narrar el pasado que narraba Proust, y el tipo termina, por fin, parado en la calle y bajando el cordón de la vereda. Es increíble Saer, a mí me gusta muchísimo. Recomiendo por ahí entrar por un par de cuentos como Bien Común, que es un gran cuento. Vamos a de anotar. Saer. Las recomendaciones de Juan Machado se anotan, ¿ok, gente? Entrar por ahí, por Bien Común, por su primer novela que es Cicatrices, que tiene un movimiento muy parecido a Glosa. Son también dos tipos que hablan de una fiesta a la que no fueron, pero que hay uno que sí fue. Ahí va. Y nada, esto de Glosa se resume un poco en una frase que está en la novela que dice: la memoria se construye con datos y con versiones y tienen el mismo valor de verdad. Digo, la novela ronda ahí. Y lo que está diciendo Sagre, bueno, la memoria y las dictaduras en nuestro continente se cuentan con datos y con versiones, porque esas versiones vienen porque la figura máxima de las dictaduras latinoamericanas es el desaparecido. Entonces ahí hay algo inenarrable que Claro. se construye con versiones. Claro. Sí, porque el Entonces testimonio de esa persona no no está. está. No están los cuerpos, no están los muertos. Y esta novela ronda eso. Y lo otro que tiene, que es muy importante, es... Saer se toma todo esto para narrar banalidades, ¿no? La intención de los mosquitos. En Nadie Nada Nunca se toma el tiempo para contar cómo nacen las arañas. Como se toma mucho tiempo en esas cosas, pero cuando tiene que narrar que un personaje es desaparecido, lo hace en 2 líneas y Claro. contundente. Claro. Cuando el asunto es político, Es muy conciso. es muy conciso. Lo resuelve en 2 líneas. Claro. Tal desapareció tal y tal día. Tal tomó la pastilla para que no lo torturen tal día. Y así. Y tiene esa contundencia, esa precisión y ese ojo de decir, bueno, esto no hay forma de narrarlo de otra manera que con la precisión. Ese es Saer. Y bueno, yo recomiendo esta lectura y les quiero leer para cerrar. No sé cómo andamos con los tiempos. Estamos muy bien. Les quiero leer un buen cachito A ver. del comienzo de Glosa de Juan José Saer. Lo voy a leer muy pausado en las comas para que se Para den que se cuenta la cantidad de comas que tiene esto. Es, si se quiere, octubre. Octubre o noviembre. Del 60 o del 61. Octubre tal vez. El 14 o el 16. O el 22 o el 23 tal vez. El 23 de octubre de 1961. Pongamos. ¿Qué más da? Leto. Ángel Leto, ¿no? Leto, decía, ha bajado, hace unos segundos, del colectivo, en la esquina del bulevar. Muchas cuadras antes de donde lo hace por lo general. Movido por las ganas repentinas de caminar, de atravesar a pie San Martín, la calle principal, y de dejarse envolver por la mañana soleada en lugar de encerrarse en el entrepiso sombrío de uno de los negocios a los que, desde hace algunos meses, le viene llevando, con paciencia pero sin entusiasmo, los libros de contabilidad. Entonces, bajado, no sin entrechocarse en su apuro con algunos pasajeros que trataban de subir, generando en ellos una ola efímera de protestas indecisas. Ha esperado que el colectivo azul arranque y, metálico, atraviese el bulevar en dirección al centro. Ha cruzado, atento, las 2 manos del bulevar separadas por el cantero central, mitad jardín, mitad embaldosado, sorteando los coches que corrían, plácidos y calientes, en ambas direcciones. Ha llegado a la vereda opuesta. Ha comprado en el kiosco de cigarrillos un paquete de particulares, una caja de fósforos, que se ha guardado en los bolsillos de la camisa, mangas cortas. Ha recorrido los pocos metros que los separaban de la esquina, a la que ahora acaba de llegar, doblado y comenzando,
de cara al sur, en la vereda este, es decir, a esa hora, la sombra. A caminar por San Martín, o sea, la calle principal, las dos veredas paralelas que, a medida que van llegando al centro, se van abarrotando de negocios, casas de discos, zapaterías, tiendas, cederías, confiterías, librerías, bancos, perfumerías, joyerías, iglesias, galerías, cigarrerías, y que, en los extremos, cuando el grumo de los negocios se adelgaza y por fin se diluye, exhibe las fachadas pretenciosas y elegantes, incluso algunas, ¿por qué no?, de las casas residenciales, no pocas de las cuales se ornan a un costado de la puerta de entrada, con las chapas de bronces que anuncia la profesión de los ocupantes, médicos, abogados, escribanos, ingenieros, arquitectos, otorrinolaringólogos, radiólogos, odontólogos, contadores públicos, bioquímicos, rematadores. En una palabra, en fin, o en dos mejor, para ser más exactos, todo eso. Así arranca Glosa y así es el ritmo. Así se mantiene hasta el final. Hay una parte igual, creo que era el primer párrafo que ibas leyendo, que ibas marcando bien las comas y hasta parecía que tenía un canto. Sí, es que es totalmente musical. Es totalmente musical. Digo, hay una... también se ve mucho en Nadie Nada Nunca. Está como la cadencia del río todo el tiempo. Esa deriva está muy presente y ahí está el saer poético. Claro. Vos lees la poesía de Saer y es muy esto, es una caída. Claro. Y esto también parece una palabra derivar en otra, y eso te hace pensar que ninguna palabra está puesta al azar. Digo, que eso es muy también de la poesía. En la poesía no puede haber una palabra azarosa. Claro. En el cuento puede estar, en la novela puede estar, más que nada, pero en la poesía no, es precisión absoluta, y acá parece que la novela está escrita en esa clave de ninguna palabra es azarosa, la precisión es absoluta y la efectividad es impresionante. Increíble, la Muy verdad. Juan José Saer, libros para desasnar. Nos trajo hoy Juan Machado, ya saben, conductor de Plástico Cruel. Se vienen, me imagino, muchas cosas. Se vienen, estamos ahí. ¿No? Tenemos que tener una severa reunión con mi amigo Lucho. Sí, no me contestaron el mensaje, Sí. la verdad. ¿Ustedes Te les bloqueamos además. Por las dudas. No es que solo no te contestamos. parece? Es que no va a haber Silenciadas. respuesta directamente. Bien, gracias Juan. Como No, siempre. por favor, un placer. Esto fue entonces Libros para desasnar. Juan José Saer, acá la celebran la columna en el chat. Les mando un saludo. Quédense del otro lado que todavía nos queda mucho más por seguir tratando acá en ATP. La Antártida a La Quiaca, de la cordillera de los Andes al mar argentino o en cualquier lugar donde te encuentres. Radio Trinchera